Una semana política muy intensa. Hoy está todo puesto para que el oficialismo finalmente pueda llegar a un acuerdo con la oposición dialoguista, ¿sí? La oposición que dice vamos a apoyar las medidas del gobierno, pero tampoco como si fuéramos un cheque en blanco. Vamos a pedir modificaciones. Bueno, esta oposición aliada que ha manifestado que va a acompañar las medidas del gobierno viene conversando con los principales referentes, con Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, con Guillermo Francos, el ministro del Interior. También ahí las negociaciones se están llevando a cabo con Martín Menem. Habría una especie de acuerdo al momento, después de largas negociaciones contrarreloj en el Congreso, pero lo que se busca o lo que están pidiendo desde la oposición es un escrito, ¿sí? Que esté en papel entonces las modificaciones que se van a hacer, con el objetivo de poder darle mañana, martes, un dictamen de mayoría y después del paro nacional, que es este miércoles 24 de enero, entre el jueves y el viernes finalmente llegue esta ley, la ley de bases, como la llama el oficialismo, al Congreso, en lo que se espera va a ser una sesión maratónica, una sesión larga, más de 30 horas estipulan, van a tardar en tratar estos más de 600 artículos que tiene la ley. Un Guillermo Francos, el ministro del Interior, que se mostró optimista, que dijo que han avanzado mucho en los cambios que pidió la oposición, pero que no se han alejado de la estructura del proyecto. Dijo también que no hay obstáculo insalvable para avanzar en un dictamen de mayoría, ¿sí? Desde el oficialismo entonces tienen la confianza de que van a lograr finalmente el martes este dictamen de mayoría, y un Martín Menem también que ha dicho que todo indicaría que el día martes este dictamen va a salir. Pero te decíamos, para que esto suceda, la oposición dialoguista con la que el gobierno cuenta, porque recordemos tiene solo 38 diputados en el Congreso, para llevar esta ley al recinto, está pidiendo una serie de modificaciones. Sí, sin duda, así es, Agus. Están negociando una serie de modificaciones que son precisamente las que la oposición quiere ver sobre el papel, porque dicen, bueno, hasta acá hemos discutido, pero bueno, queremos ver que se plasme y que se avance en esas modificaciones en las que nos estamos poniendo de acuerdo. Hubo también reuniones entre los gobernadores más aliados, si se quiere, los gobernadores de Juntos por el Cambio, que también pedían modificaciones en línea con lo que se está discutiendo, por supuesto, en el Congreso, para poder dar apoyo a esta ley ómnibus. Si te parece, vamos punto por punto. Dale. ¿Cuáles son esos artículos de rispideces y sobre los que se piden cambios? La madre de todas las batallas, siempre, cuestión de dinero, cuestión de plata, cuestión económica, las retenciones. Este es un punto que, por supuesto, afecta a los gobernadores. De hecho, durante el fin de semana, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, dijo: apoyo la iniciativa de este gobierno, apoyo el espíritu reformista. Te estoy, digamos, resumiendo el espíritu de su tuit. Dijo, pero no voy a apoyar el aumento de retenciones. Obviamente, Santa Fe, provincia agropecuaria por excelencia, obviamente. Estos se pararon de manos, dijeron no vamos a apoyar. Aún así, ¿en qué quedaría el tema de retenciones hasta el momento? Se eliminan las retenciones para todas las economías regionales. Mendoza, por ejemplo, con el vino, Catamarca, si se quiere, con producciones locales. Bueno, 35 economías regionales, el maní que tanto se produce en Argentina, 35 economías regionales van a quedar con retención cero. Acordemos que se había un planteo de llevarla a 15%. Las jubilaciones, acá es una cuestión ya no tanto de los gobernadores, sino es más una cuestión general de los diputados y las distintas fuerzas políticas que dicen: nosotros podemos llegar a tolerar aumentos por decreto como se hizo durante todo el primer año del gobierno anterior. Lo que no podemos tolerar es aumentos por decreto a ciegas. Claro, no se ponen de acuerdo en la fórmula. La fórmula, eventualmente es probable que llegara una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, lleve su tiempo, lleve su diseño, pero lo que están diciendo acá desde la oposición es: nosotros podemos avalar que sea por decreto, pero defínanos los criterios, por lo menos, cómo se van a estipular esos aumentos por decreto.
secreto, porque el gobierno está diciendo la fórmula vieja va a afectar muchísimo a los jubilados, y es cierto, porque en marzo recién estarían cobrando la inflación de octubre, que fue nada que ver con la que vamos a tener en enero. O sea, es cierto ese argumento del gobierno. Lo que el gobierno no aclara es, bueno, ¿cómo es el plan para recomponer y que no pierdan tanto? Y es ahí donde se generan todas las suspicacias. La oposición dice, poneme con escrito cómo vas a mejorar y no empeorar a los jubilados. Acá ese es un punto en el que también habría un avance y habría algún entendimiento en aclarar un poco el panorama. El impuesto a las ganancias, señoras y señores, esta es también, si se quiere, una batalla bien de fondo, porque esta es un arma, una herramienta que se guardó el gobierno para precisamente lograr los apoyos que necesita en el Congreso, lograr los apoyos que necesita de los gobernadores. Yo no sé, Agus, si vos te acordás, en plena campaña electoral, sí, se definió un cambio de ganancias realmente muy generoso para los trabajadores. Hoy, de hecho, quienes ganan 2.300.000 netos no pagan el impuesto a las ganancias. Estamos hablando de un sueldo mayor a $2.000. Bueno, los gobernadores en su momento, cuando se trató esa ley en el Congreso, la apoyaron. Ahora no tienen los recursos porque son impuestos coparticipables y nunca se les definió en ese momento una compensación. Bueno, ahora están cortos de plata los gobernadores como pocos. Entonces el gobierno dice, bueno, ustedes quieren que yo vuelva a poner el impuesto a las ganancias, lo pongo. Primero, se hace explícito. Ustedes lo piden. Y segundo, a cambio de eso, discutimos todo lo demás que yo necesito para gobernar. O sea, va a ser el punto de negociación. Hay un punto de negociación ahí clave, un teje y maneje clave. Hay que decirle la enorme contradicción de esto de todos los sectores. Primero, los gobernadores que apoyaron eliminar el impuesto a las ganancias o reducirlo como se ha reducido. Y por el otro lado, el propio gobierno que también apoyó eso, y ahora nadie se quiere hacer cargo de la criatura y están todos diciendo hay que darlo marcha atrás. ¿Cómo proponen los gobernadores también compensar un poco esos recursos y aliviar un poco el ajuste en sus propias provincias? Bueno, en su momento el exministro de Economía, Sergio Massa, había presentado en el presupuesto lo que se conoció como la separata. Era un documento, un anexo donde había muchísimas exenciones tributarias o regímenes especiales tributarios que quitaban recursos a la nación. Bueno, y los gobernadores dicen se podría sacar de ahí algunos recursos, se podrían eliminar de ahí algunas exenciones impositivas y probablemente lograr más recursos. Y finalmente el plazo de la emergencia, esto ya está completamente allanado el camino, ya lo sabíamos. El gobierno estaba pidiendo una prórroga, una sanción de la emergencia por 2 años, con facultades delegadas por 2 años, es decir, una acumulación de poder muy importante la que estaba pidiendo el gobierno de Javier Milei, con prórroga 2 años, casi todo su mandato. Previsiblemente esto estaba puesto para ir a negociarlo sin duda. En principio quedaría en 1 año de emergencia, prorrogable a otros 2, es decir, la mitad del mandato, siempre y cuando se prorrogue, por supuesto. Muy bien, las modificaciones entonces... Completito. Sí, completito, extenso también entonces de este proyecto, de la ley